Gracias, presidenta, y gracias a las comparecientes. Me gustaría dirigir la primera pregunta a Rosario González. Quería preguntarle de qué manera se podrían ajustar las medidas que ha dicho que son ambiguas, las principales donde usted ha detectado precisamente esa ambigüedad. Bueno, las medidas se incardinan dentro de unos ejes y tienen que ir en relación con ese eje y tienen que estar dotadas de contenido, de fondo. Y como comentaba en la intervención anterior, a la pregunta anterior, no pueden ser una repetición simplemente de políticas anteriores porque entonces estaríamos ante una foto fija y no ante una evolución. Por ejemplo, cuando se dice formación específica al personal de Administración de Justicia, que es muy importante, bueno, habría que concretar un poco más, ¿no? Cuando se dice el impulso y ampliación de las políticas de prevención a través del Instituto Asturiano de la Mujer, vuelve a ser referencias como muy amplias, ¿no? Colaboración y apoyo con asociaciones de atención directa a mujeres víctimas. Habría que concretar qué tipo de colaboración, si no la hay, añadir que es una incorporación nueva y si ya existe, que es lo que sucede en muchas de las medidas que he analizado, plantear cómo se van a mejorar o en qué se va a avanzar, ¿no? Información a las mujeres sobre los comportamientos previsibles en los agresores. Yo esta referencia, sinceramente, no la entiendo. No se dice cómo se va a informar, a qué mujeres, qué comportamientos previsibles en los agresores. Ese tipo de cuestiones son como un poco brindis al sol, ¿no? Información sobre, estoy hablando, por ejemplo, la M6 E4 o E21, que está en la página 83, información sobre autoridad y gestión del riesgo, especial atención en los momentos de separación y divorcio, no se está concretando. Especial atención a aquellas mujeres que, por venir de otros países o formar parte de otras etnias, pueden encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad. Decir simplemente especial atención sin concretar qué tipo de institucionalización, de procedimiento se va a establecer, es como dejarlo muy abierto, ¿no? Apoyo integral a las mujeres a través del mantenimiento e impulso de la red de casas de acogida. Bueno, las redes de casa ya están implementadas desde hace tiempo. Entonces, hablar de apoyo integral cuando ya se está dando, para mí me parece un poco... No veo dónde está el avance. Y lo mismo, la siguiente medida, que es lo mismo, pero en vez de las mujeres, de las personas menores o a su cargo. Cuando se dice en la página 84, la medida 7, analizar el funcionamiento del programa de punto de encuentros familiares, especialmente en los casos de violencia de género. Analizarlo, pero ¿cómo y para qué? ¿Y quién lo va a analizar y con qué finalidad? Es que el análisis tiene que llevar un objetivo concreto. ¿Qué es? ¿Que no se está analizando actualmente? Siguiente medida, programa de puntos de encuentros familiares. A mí eso no me dice nada, como experta en temas de violencia, digo. El programa de puntos de encuentros familiares, es que los programas los puntos de encuentro ya existen. No sé si se están refiriendo a que van a implementar un nuevo programa. Habría que ponerle nombre y dotarle de contenido, ¿no? Programa de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, que es que no existe actualmente ningún programa. Seguimiento a las mujeres y otras personas que hayan accedido a los servicios de asistencia integral que presta la red. Yo aquí no sé ni siquiera de qué red se está hablando. Adecuación de la planta judicial a la normativa, recomendaciones y necesidades en materia de seguridad, protección y acompañamiento jurídico. ¿Cómo va a hacer, pregunto, el Gobierno con este plan para adecuar la planta judicial a la normativa? ¿Dentro de qué competencias, de qué áreas? ¿No? Se dice que Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, con lo cual entiendo que le va a tocar al Instituto Asturiano, pero no sé cómo tiene competencias para adecuar la planta judicial, que no es de su competencia, a la normativa, cuando además debería ser ya obligatorio que la planta judicial estuviera ajustada a la normativa. No sé si es una repetición de cuestiones anteriores. Garantía de asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia de género a través del turno especial. Es que esto ya existe, como bien han mostrado las compañeras. Grabación de declaraciones y utilización de videoconferencias en sedes judiciales en casos de violencia. Es que esto viene obligado por leyes de ámbito superior y que ya se está haciendo también. Facilidades en la matriculación y o cambio de centros escolares a los y las menores víctimas. Bueno, estas cuestiones que son muy interesantes, pero que sabemos que además, bueno, en la medida, esta es la medida 19, la medida 21 va en lo mismo, pero con el tema de las personas
de las funcionarias, si no me equivoco, es esa medida. Esta cuestión de los menores, bueno, hay que trabajarlo con muchísimo cuidado, porque lo que se está viendo, y bueno, estamos haciendo ahora el diagnóstico dentro de la Administración del Principado de Asturias, nos están planteando desde la función pública como las posibilidades de que una mujer que ha sufrido violencias machistas pueda pedir el traslado. Tiene un riesgo también de revictimización. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, queda de alguna manera marcada o señalada dentro de su ámbito profesional como que es la persona que ha tenido que pedir el cambio porque ha sufrido violencia. Con el tema de los menores, concretamente en esta medida, facilitar la matriculación, etcétera, debería implicar garantizar al máximo el anonimato y la discreción para que esto no genere una revictimización de los niños y niñas que han vivido violencia en el ámbito familiar. Garantía de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Es que esto ya está en la Ley de Igualdad y, en teoría, ya se está haciendo en el Principado, me consta, ¿no? Que bueno, el año pasado solo ha habido una mujer que lo ha pedido, una funcionaria, con estos riesgos que les comentaba de, también que garantizar su privacidad, ¿no? y que la información no trascienda. Colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal para la atención integral a las víctimas de violencia de género, con especial atención a la gestión del RAI. La renta de inserción, esa también está regulada por ley y ya se está haciendo. Luego, si paso, por ejemplo, al bloque de las medidas que están en la E4, el objetivo específico 3, avanzar en la colaboración y cooperación entre las instituciones. Por ejemplo, se pone la medida 1, Comisión del Protocolo Interdepartamental contra la Violencia de Género. ¿Qué nos quieren decir? ¿Que se va a crear una comisión? ¿Existe o no existe? ¿Es nueva? ¿Quién la va a conformar y cómo? Y lo siguiente, de nuevo, comisión de la red de casas de acogida, pero no existe ya una comisión que está regulando todas las casas de acogida a nivel autonómico. La medida 7, decreto de regulación del Observatorio Permanente contra la Violencia de Género del Principado de Asturias. ¿Se va a elaborar un nuevo decreto? Eso habría que concretarlo porque con la simple redacción no queda para nada claro, ¿no? La otra medida que está en el bloque siguiente, elaboración y seguimiento de informes de situación por parte de la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud. Leo literalmente. No sé, yo no puedo saber a qué se refiere la elaboración y seguimiento de los informes de situación de la Dirección General de la Mujer. Y estas medidas, obviamente, deberían estar reflejadas en los indicadores, que es donde si la descripción de las medidas, algunas son muy ambiguas, y cuesta identificar el contenido concreto, donde ya queda más claro es en la cuestión de los indicadores que les decía yo que era la patata caliente de cualquier política pública. Decía yo que el diagnóstico es muy importante, pero también insistí en que lo más importante es la evaluación. Cada una de estas medidas debería llevar un indicador. Si nos damos cuenta, el cuadro de indicadores empieza en el 1 y termina van por orden hasta el último, van numerados, pero no van relacionados con ninguna medida. Quiero decir que, por ejemplo, si tenemos la medida 1 del eje 4 del objetivo específico 3, esa medida en concreto tiene que tener un indicador con ese número, con ese código, para saber cómo voy a medir esa medida en concreto. Dado que los indicadores no están relacionados con las medidas, pues de nuevo el contenido de las medidas vuelve a quedar un poco en el aire y sin un control evaluador. Gracias. Gracias por su respuesta. Quería preguntarle tanto a usted como a la profesora, de momento no recuerdo su nombre, es doña Ana Rosa Argüelles, a cualquiera de las dos, si puede contestarme, o ambas. Tal y como apunta el Convenio de Estambul, que España suscribió hace un año, la noción de violencia machista y violencia contra las mujeres debe ser ampliada a aquellas situaciones más allá de la violencia de hombres a mujeres dentro de las relaciones de pareja y expareja. ¿En qué lugar queda en el plan este principio?
Ana Rosa Argüelles Blanco, del Máster de Género de la Universidad de Oviedo. Bueno, creo precisamente que en mi intervención anterior llamé la atención sobre el hecho de que, a mi juicio, precisamente por esa ampliación del concepto de violencia de género que va hacia otras formas de violencia sobre las mujeres, que no solo es la violencia en el seno de la pareja, echaban falta, desde mi punto de vista profesional, la mención expresa a los temas de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, ¿no? Entonces, simplemente yo insistiría un poco en lo mismo. Efectivamente, puede extenderse a otros tipos de la violencia incluso intragénero, violencia de otras características. Pero bueno, por lo que a mí respecta, y sin perjuicio de lo que diga la compañera, sí que es cierto que el plan tiene una apuesta desde el punto de vista terminológico por eludir hablar restrictivamente de violencia de género, y sí que utiliza la denominación violencia sobre las mujeres, pero sí que efectivamente yo creo que no se ha trasladado suficientemente al texto esos otros aspectos que tienen que ver sobre esa violencia machista que se produce en otros entornos y en particular de manera muy preocupante en el entorno laboral, y que creo que habría que incluirla efectivamente. De acuerdo con la compañera, añadiría además de la violencia en el ámbito laboral, la violencia dentro del ámbito educativo. Últimamente han salido noticias de cómo incluso en la universidad profesoras y estudiantes han sido víctimas de violencia, y lo que ha costado, los años que ha costado denunciar a un profesor acosador. Entonces, haría falta incluir este ámbito específico de la violencia. Y me preocupa especialmente la violencia institucional que sufren, por ejemplo, entre otras mujeres, las mujeres inmigrantes que están en los CIES. España acaba de ser denunciada ante el Comité de Tortura de la ONU. Este verano se va a resolver en breve la condena por maltrato, por tortura a una mujer senegalesa que había sido víctima de trata. Varias organizaciones, entre ellas el ACNUR, había confirmado que era víctima de trata, estaba embarazada, y a pesar de eso no se le aplicó el protocolo, se la expulsó, se la ha puesto en mayor riesgo si cabe. Ahora mismo no se sabe nada de ella, no se sabe dónde está localizable porque se fue de vuelta a su país, Senegal, a pesar de que colaboró con las administraciones, dio todos los datos de los tratantes, con lo cual, bueno, ahora está perfectamente identificada, posiblemente haya sido muerta, ¿no? Embarazada, además. Entonces, bueno, el tema de las violencias institucionales yo creo que es importante incluirlo, sobre todo en estas mujeres, pues yo no digo vulnerables, yo digo vulneradas, ¿no? Y que están en situación de mayor riesgo y donde estas políticas públicas pues pueden que ni las rocen, ¿no? Gracias. Me queda muy poco tiempo. Brevemente me gustaría preguntar a las representantes, o a una u otra, o ambas, si quieren responder las dos, de los colegios de abogados de Gijón y Oviedo. Se hace hincapié, tanto en la introducción como en el diagnóstico, en la necesidad de tener en cuenta a las mujeres del entorno rural asturiano, y más aún si son mayores. ¿En qué medida valoran que se desarrollan en el plan acciones y medidas para ellas? Y luego me gustaría hacer una a la representante de FADE. ¿Puede ser a continuación? De acuerdo. A ver, se menciona en el plan, pero es verdad que no se plantean medidas específicas. El problema que tenemos con las mujeres rurales es que su único punto de apoyo son los centros asesores de la mujer. Quiero decir, es el desplazamiento a centros asesores de la mujer. Yo siempre hablo desde la perspectiva de la violencia de género porque nosotros estamos en las comisiones de seguimiento de los protocolos fundamentalmente por la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. El problema que nos está pasando es que el acceso a los recursos por parte de mujeres que viven en entornos aislados es siempre mucho más difícil, y la habilitación de mecanismos de información vía telefónica o vía telemática quizá no sea lo más eficaz para las personas que viven en el mundo rural. Nosotros lo que planteamos es que sería necesario establecer un protocolo de actuación respecto de estas mujeres, que conozcan por lo menos la asistencia letrada, la atención letrada, y que conozcan sobre todo esa vía de la que yo hablaba antes, esa vía de contacto discreto, directo, con un abogado o una abogada que está designada en ese servicio del turno para hacer un seguimiento de la situación. Quizá serían los servicios sociales o las redes de asistencia sanitaria. Quizá la colaboración podría producirse con el servicio
el servicio de salud del Principado de Asturias, es decir, con la atención por parte de los médicos rurales para poder derivar a estas mujeres a estos servicios de asistencia y de asesoramiento. Bien, y una pregunta. Tan solo tengo tiempo para una, ¿no? Pues es momento, debo elegir. Bueno, lanzo brevemente en relación también con las mujeres en el ámbito rural. Usted hablaba antes de mujeres rurales y yo le pregunto, ¿usted considera importante impartir la formación que se da, en este caso, desde el Servicio Público de Empleo en las zonas rurales, en lugar de hacer, como está ocurriendo en este momento, hacer que las mujeres se trasladen durante el tiempo que dura esa formación, que a veces pueden ser varios meses, a otros lugares, con las dificultades que conlleva precisamente que en esas zonas haya la falta de servicios en conciliación? Y luego, a mí me gustaría decirle, en relación a lo que usted comentó antes, aunque sea más alta la presencia de mujeres en las explotaciones agrarias, este porcentaje está bajando por el envejecimiento y por la falta de relevo generacional. Mientras en mujeres mayores de 45 años hay un 48% de titularidad agraria en manos de mujeres, en las menores de 35 ese porcentaje es únicamente del 28,6%. La realidad laboral de las mujeres jóvenes queda reflejada en esos datos estadísticos de la titularidad de las explotaciones agrarias y homogeniza la situación de las mujeres jóvenes rurales asturianas con la situación que tienen de forma mayoritaria las mujeres rurales también en el resto de comunidades autónomas. Y esto apunta a una intervención escasa en el emprendimiento agrario de futuro. Le hacía esa matización sobre lo que comentaba antes e insisto en la pregunta que le hacía previamente sobre formación. Gracias. Bueno, sí, evidentemente la caída de las afiliaciones de las mujeres en el régimen agrario tiene varios factores y uno de ellos no se puede negar es la caída de la propia población, incluida la femenina y quizá particularmente la femenina en el medio rural asturiano. Si disminuye esa población será porque no resulta atractivo, las mujeres buscan una mejora en sus condiciones de vida y probablemente abandonen estén abandonando el medio rural también por eso. Deberíamos facilitar que se puedan quedar, incluso que nueva población pueda vivir en estos medios y en el medio rural. Y en ese sentido hay que facilitar todas las cuestiones, incluida el acceso a la formación, pero a todo tipo de servicios, lo mismo que tendrían viviendo en el medio urbano, porque si no lo que tenemos es seguir profundizando en la deriva que lleva Asturias de concentración de la población en los núcleos urbanos. Claro que me parece oportuno ayudar a que las mujeres puedan acudir a esa formación y ponerles todas las facilidades. No sé si es viable presupuestariamente, hasta qué punto. Bueno, habrá que buscar un equilibrio entre las posibilidades económicas y la realidad, pero claro, es fundamental. No sé. No, sí, ¿esta es su opinión o es la opinión de la FADE? Le ruego que vaya lo que acaba de manifestar simplemente, no, se lo digo porque en la concertación social yo no veo medidas en este sentido y me parece es un acuerdo que va de 2016 a 2019 y echamos en falta medidas en este plano. Por eso le pregunto si es su opinión o en FADE están por la labor de efectivamente hacer medidas efectivas en el mundo rural y para las mujeres. Dedican 2 páginas a hablar de igualdad o de brecha salarial en un documento extensísimo sobre la concertación social de esta comunidad autónoma. Por eso le pregunto. Bueno, la concertación social abarca tantos aspectos que seguramente muchos requerirían y nos gustaría que estuvieran más desarrollados. Pero, bueno, por lo menos aparece. Y yo lo que sí que tengo claro es que en FADE la preocupación y el interés por fomentar el desarrollo, el mantenimiento de nuestro medio rural y aprovechar su potencial, esa está clara. En los últimos años lo repetimos constantemente y, claro, es una cuestión difícil. No vamos a obtener resultados de hoy para mañana, pero lo primero es concienciarse y yo creo que, y en FADE esa cuestión es
vamos, sí que es una preocupación y apoyaremos las medidas que se puedan desarrollar para ir mejorando la situación.